Y entonces esto ha generado un broncón en el gobierno. Porque, pues de entrada usted tiene que la Fiscalía de López Obrador está acusando al ejército de López Obrador. Entonces, el ejército de López Obrador se defiende. Y por defenderse, la Secretaría de Gobernación de López Obrador se enoja con el ejército. En la disputa, el Poder Judicial le da la razón al ejército de López Obrador. Oiga, sobre el caso Ayotzinapa, pues ya ve que hace unos días una jueza liberó a 8 soldados para que sigan su proceso fuera de la cárcel. O sea, va a seguir el proceso contra esos soldados acusados de haber participado en la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, pero dice la jueza, como la Fiscalía no ofreció suficientes pruebas directas de que estuvieran involucrados, van a seguir su proceso en libertad, ¿no? Y entonces esto ha generado un broncón en el gobierno. Porque, pues de entrada usted tiene que la Fiscalía de López Obrador está acusando al ejército de López Obrador. Entonces, el ejército de López Obrador se defiende. Y por defenderse, la Secretaría de Gobernación de López Obrador se enoja con el ejército. En la disputa, el Poder Judicial le da la razón al ejército de López Obrador. Y entonces sale Alejandro Encinas, que fue el que para el gobierno de López Obrador investigó el caso de Ayotzinapa y apenas se fue a la campaña de Claudia Sheinbaum, la candidata López Obrador. Y Alejandro Encinas dice, esto es culpa del ejército de López Obrador, que anda litigando en contra de los deseos del presidente. Y entonces sale ayer el presidente y dice, qué mal el Poder Judicial que le dio la razón al ejército. Oye, pero si el ejército es tuyo también. Y hoy en la mañana dice, bueno, pero tiene razón el ejército en poderse defender, con lo cual no tiene razón Alejandro Encinas. O sea, entre ellos desbaratándose. Usted puede no entender el caso Ayotzinapa, pero ver con toda claridad cómo esto es, como aquella canción, ¿no? De Burundanga le dio así, le pegó a Bernabé, Bernabé le pegó a Muchilanga, entre ellos. La Fiscalía contra el ejército. Gobernación contra el ejército. El Poder Judicial le da la razón al ejército. Se enoja el presidente, pues que se enoje con el ejército. No se enoja con el ejército. Se enoja con la Fiscalía, le da la razón al ejército y se enoja con el ex subsecretario de Gobernación. Cuéntanos lo que dijo hoy el presidente. Sandra Tapia, adelante. ¿Qué tal? Te saludo, Carlos. Buenas tardes. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró no estar de acuerdo con estos dichos del subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas sobre la liberación de estos militares, 8 militares relacionados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y es que Encinas Rodríguez en X, antes Twitter, lamentó que los abogados de la Secretaría de la Defensa Nacional litiguen contra la investigación que encabeza el presidente. Esta mañana el mandatario, sin embargo, consideró que lo lamentable es que el Poder Judicial desde el inicio proteja a quienes participaron en la desaparición de los jóvenes. En esta conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario insistió en que la liberación de los 8 militares tiene un interés político porque busca desprestigiar tanto al ejército como a él y hacerlo quedar mal. Incluso desde organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando estaba como director ejecutivo Emilio Álvarez y Casa. Vamos a escuchar. No estoy de acuerdo con lo que dijo Encinas. No estoy de acuerdo. Lo que es lamentable es de que el Poder Judicial desde el inicio proteja a quienes participaron en la desaparición de los jóvenes y no se ocupe de garantizar la justicia en beneficio de los padres de los jóvenes desaparecidos. Y es indudable que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA está politizando este asunto. Bueno, desde el principio.
Y es que López Obrador dio a conocer que previo a esta liberación a través de la Secretaría de Gobernación envió una carta a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña. En ella se le advertía sobre este escenario e incluso que el exprocurador Jesús Murillo Caram pudiera salir de prisión, pero no hubo eco y se dejó de lado como si no fuera un asunto de justicia y de Estado. Vamos a escuchar al presidente. Se le envió una carta a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia advirtiéndole sobre este asunto. Voy a pedirle a la secretaria de Gobernación que el día de hoy dé a conocer esa carta. Y como si le hubiésemos dicho, libérenlos. Hace como 15 días, porque ya veíamos venir, igual que la liberación del procurador. ¿Y qué buscan? Dos cosas. Una, desprestigio al ejército. ¿Por qué razón? Porque no quieren que haya una institución independiente, soberana. Quieren tener los que están detrás, moviendo los hilos, una institución sometida. Y lo segundo, hacerme quedar mal. Así es, y más tarde ya la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, en redes difundió este documento que es de carácter confidencial, Carlos, con fecha del 12 de diciembre del año pasado, se envió a la ministra presidenta de la Suprema Corte y habla sobre la posible liberación de un subteniente, 4 sargentos y 3 cabos detenidos y vinculados al caso Ayotzinapa. En el caso Ayotzinapa, tras el pago de una fianza, ya fueron liberados esta madrugada los 8 militares vinculados a la desaparición de los 43, los 8 militares que el presidente no quería que estuvieran liberados, pero decía que el ejército tenía derecho a pedir que los liberaran. Y entonces le echó la culpa al Poder Judicial, pues cuando el ejército en realidad le estaba echando la culpa a la Fiscalía, ¿no? Pleito entre ellos, y luego Encinas contra el ejército, y con tal de defender al ejército, López Obrador contra Encinas, que Encinas pues está ahorita en la campaña de Claudia Sheinbaum, 5 años de funcionario de López Obrador encargado del caso Ayotzinapa, o sea, destazándose entre ellos. ¿Por qué? ¿Por qué están destazando entre ellos? El presidente con el ejército, con la Fiscalía, con Encinas, con Gobernación. Porque López Obrador no ha resuelto el caso Ayotzinapa. ¿Y por qué no ha resuelto el caso Ayotzinapa? Porque el ejército es poderosísimo. Si ya era poderoso antes, en ese sexenio más. El presidente está a merced del ejército. ¿Qué sería de este desgobierno sin el ejército? ¿No? O sea, ni siquiera podría presumir sus malas obras, porque a ver, no es culpa del ejército que el AIFA no sirva. Al ejército le dijeron, haz un aeropuerto ahí. Bueno, pues yo lo hago. ¿Quién tomó la decisión tontísima de hacer un aeropuerto ahí, donde nadie iba a ir, donde las aerolíneas no querían volar? Pues ese fue López Obrador. Al ejército le dijeron, oye, hay que hacer un tren que vaya de aquí a allá. Bueno, pues ahí está, abren las brechas. Oye, pues el tren no jala, no, pues el tren no lo hizo el ejército, el tren, los vagones no. Oye, a nadie le importa, a nadie le interesa. No, pues eso es tema de López Obrador. Al ejército le dijeron, haz una aerolínea, aquí están los aviones, aquí está la lana. El ejército, bueno, pues yo hago una aerolínea. Oye, no se necesita una aerolínea, hay vuelos de un pasajero. Bueno, eso ya es culpa de López Obrador. Pero López Obrador está montado en el ejército para poder gobernar, imagínense, ¿no? Pues lo tienen agarrado.